Muy buenas noches, nos encontramos en el evento que auspició el día de hoy Madrigal Ayala y Estrada Consultoría Laboral y Corporativa Sociedad Civil, a lo cual agradecemos muchísimo la invitación a esta importante conferencia que fue de expectativas de las nuevas propuestas en materia laboral y su impacto en materia de seguridad social y fiscal. Tenemos la presencia del licenciado Ricardo Estrada y el licenciado Austroberto Bañuelos, a quien les damos la cordial bienvenida. Y vamos a iniciar primeramente con el licenciado Estrada. Después de la conferencia nos estuvo platicando que las salas de conciliación y arbitraje actualmente en México van a desaparecer o tienden a desaparecer. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con este nuevo gobierno? Bueno, desde antes de este nuevo gobierno ya se habían, el año pasado se hubo una reforma a la ley, más bien a la Constitución, en el artículo 107, básicamente el 123, para que desaparecieran las juntas de conciliación y arbitraje y fueran sustituidas por lo que ahora sabemos en la iniciativa que se está viendo, serían tribunales laborales. En donde estaría integrados por un juez con sus secretarios y en una composición distinta, puesto que las juntas de conciliación pertenecen al Poder Ejecutivo y realizan labores judiciales, ¿verdad?, al resolver conflictos, integrados por un representante obrero, un representante patronal y el representante de gobierno, que de alguna u otra forma esa integración tripartita es la que se ha encargado de tomar las decisiones, dicen por ahí, a verdad sabida y buena fe guardada, sin regirse a situaciones rigurosas desde el punto de vista legal. Sin embargo, con esta reforma se pasa al Poder Judicial todo este tipo de procedimientos, en donde pues ya habrá otro tipo de de argumentaciones o de principios bajo los cuales se van a estar resolviendo los conflictos laborales. Se establece se hablaba pues de que había algo de corrupción con las otras, que se había rezagado mucho el trabajo, una serie de situaciones ahí que valoró el Estado mexicano y para hacer esta reforma, ¿no? Se reformó la Constitución y actualmente está en vías de reformarse también la Ley Federal del Trabajo para aterrizar precisamente esas reformas. Aquí va a ser muy importante que todos los patrones estén muy atentos. ¿Estos cambios cuándo entrarían en vigor? Bueno, de acuerdo a la dinámica que se ha seguido últimamente con las ratificaciones de los tratados internacionales, el convenio 98-IT, el reciente firma del tratado, ¿verdad?, el TEMEC, pues se habla del compromiso para que se continúe con la dinámica de la reforma y se supone que debe ser en un plazo pues breve. Se supone que probablemente ahora en el mes de diciembre ya se sepa algo, pero debe ser un tiempo breve ya para que de alguna u otra forma se haga la reforma y ya vimos algunos artículos transitorios que habla de la implementación del nuevo proceso en 3 años, de 3 a 5 años, dependiendo de la materia o si es federal o es local, tanto los centros de conciliación como los tribunales laborales. Otro de los cambios que comentaban en esta plática era la simulación de los contratos colectivos. ¿A qué se refiere actualmente esta famosa simulación que el gobierno federal está tratando de modificar a través de la ley? ¿A qué se refiere? Bueno, básicamente se habla de la existencia de contratos de protección, derivado obviamente de los abusos que las organizaciones sindicales estuvieron realizando. En algunos casos, no podemos generalizar, pero derivado de esa libertad que existía discrecional de los sindicatos, pues se establecieron algunas reglas no escritas de sistemas para evitar precisamente ese abuso, estableciéndose en algunos casos contratos que la autoridad denomina de protección, en donde desde los gobiernos anteriores, no con este que inicia, sino ya se criticaba toda esa situación, y por la presión de los organismos internacionales
las ratificaciones de los convenios y los tratados que hablan de la libertad sindical, de la libertad de organización, de la no intervención, de los patrones, ¿verdad?, en las organizaciones obreras, y que los trabajadores tengan certidumbre de quién es su directiva y qué contienen los contratos colectivos, pues se han establecido una serie de reglas en el proyecto de ley que está circulando actualmente, en donde se pues trata de terminar con esa simulación de contratos colectivos. Entonces es básicamente como que tiende la dinámica a pues evitar ya la existencia de ese tipo de contratos que pues de alguna u otra forma la autoridad estima que y los organismos internacionales y muchos de las entidades locales pues que han sido un freno para que los trabajadores puedan tener mejores condiciones. Entendemos que todos estos cambios es para mejorar la operación de las empresas, para mejorar la relación trabajador-empresa. ¿Todo esto viene a mejorar o cómo lo están viendo ustedes especialistas en materia laboral? Bueno, se supone, de hecho, los motivos para que se den estos cambios es precisamente clarificar o hacer más clara más legítima, ¿verdad?, la revisión de los contratos colectivos, que los trabajadores realmente estén representados por quienes ellos eligen, okay, y que también participen en la creación o la modificación de sus contratos colectivos mediante el voto secreto y personal. Ok. Una última pregunta. ¿Con este nuevo cambio los trabajadores o los patrones tienen alguna afectación? Bueno, pues se supone que los contratos colectivos de alguna u otra forma son un medio para equilibrar los factores de la producción. En el momento en que pueda los tratados, el TEMEC en este caso y la declaración de los principios laborales del 1998 de la OIT, de alguna u otra forma establecen que debe de privilegiarse, facilitarse, promoverse la contratación colectiva, porque de esa manera se entiende que los trabajadores elevarán su nivel de vida, equilibrarán los factores de la producción y al elevar su nivel de vida pues es un beneficio para toda la sociedad. Pues normalmente los patrones tal vez no les agrade mucho que se abra esa situación, pero en general las empresas que son pues, socialmente responsables pues están conscientes de que si hay una libertad de contratación entre empresas y trabajadores, sin que afecte realmente a la empresa, si el sindicato toma en consideración la posibilidad que tiene la empresa para dar, ¿verdad?, lo que ellos piden, sin que sea exagerado, pues puede ser una cuestión positiva, ¿verdad? Okay. Porque de alguna otra forma los trabajadores se ven beneficiados al tener pues mayores prestaciones y que la empresa esté en capacidad de darlo. Es muy criticable muchas veces cuando el gobierno quiere imponer ciertas reglas para todos, porque no todos los patrones pueden soportar pues las mismas condiciones. Lo vemos, por ejemplo, ahora con el aumento que se habla el doble del salario mínimo. Hay muchas empresas que desafortunadamente es probable que no puedan soportar esa nueva carga, pero hay otras que probablemente la pueden soportar. Entonces, todas las revisiones contractuales deben de darse en base a la situación particular de cada patrón y la posibilidad que tiene de dar prestaciones, ¿verdad? Entonces, en eso va a radicar precisamente que haya una conciencia también de los sindicatos de no pedir algo que la empresa no pueda dar, porque de alguna u otra manera se debe también de privilegiar pues, la estabilidad en el empleo, pero también la subsistencia de la fuente de trabajo. Correcto. Y precisamente con ese tema tan delicado y tocado aquí en nuestro país, le vamos a dar la entrada al licenciado Austroberto Bañuelos, precisamente como lo comentaba el licenciado Ricardo Estrada, con el tema del salario mínimo. Hemos escuchado muchísimo que en 2019 vamos a tener el doble del salario, pero ¿eso qué significa? Bien, primero hay que remarcar, no es el doble del salario mínimo a todos los sueldos, es lo que se está anunciando es un incremento al doble del salario mínimo en la zona fronteriza. No significa que si ahorita yo gano 200 pesos al día, mañana voy a ganar 400 pesos. Es correcto. No significa de que el doble se va a aplicar a todos los
sueldos. No, lo que se está ahorita anunciando como incremento es en el salario mínimo. Y hasta la fecha teníamos a nivel nacional un solo salario mínimo en todo el país, resultado de un programa largo que se llevó eliminando zonas económicas. Hace años existían muchos salarios mínimos en diferentes partes del país, dependiendo de la capacidad económica que cada región tenía. Al cabo de los años se fueron suprimiendo todas esas zonas económicas para quedar una sola. Tenemos un solo salario mínimo hasta el 31 de diciembre de este año en todo el país. A partir del 1 de enero del 2019 se espera que haya 2 salarios mínimos, uno en la frontera, sin que se haya precisado hasta este momento cuál es el límite de la frontera. Okay. Y el salario mínimo general, que aplicará en el resto del país. Había un dato muy importante que usted comentaba, el salario mínimo actualmente está en 88.36 pesos, que entiendo que es lo mínimo que puede ganar un trabajador por día. Con la reforma, esto haría que el trabajador de salario mínimo se vaya a más o menos 176 pesos por día, sería lo mínimo que se tendría que pagar aquí en región fronteriza. Pero dio un dato muy interesante. Nos comentaba que de acuerdo a algunas estadísticas que tienen, en la zona fronteriza, principalmente en el sector maquiladora, actualmente los trabajadores, el mínimo que perciben son 153 pesos en promedio. Esto significa, con lo que mencionaban, si el incremento se pretende que sean a 176 pesos, pues realmente entiendo que ya hay un pequeño diferencial para cumplir con esta nueva obligación. ¿Qué impacto tiene esto en el sector laboral? Bien, cuando se mencionó el pago de 153 pesos, se refiere al sueldo sin prestaciones, porque en adición a esa cantidad, el trabajador recibe una serie de prestaciones de previsión social, prestaciones económicas, bonos, en fin, que le lleva a tener un ingreso diario de por lo menos de primer ingreso de 230 y tantos pesos. Realmente el sector maquilador ya está pagando tanto por cuota diaria más prestaciones una cantidad superior al doble del salario mínimo. Las empresas maquiladoras y empresas medianas no van a tener una repercusión económica en ese sentido porque ya lo están cubriendo. Ok, entonces realmente personas que al día de hoy deben verificar su nómina y si ellos actualmente están arriba de 180 pesos, significa que el siguiente año no van a recibir ningún aumento porque ya están arriba del doble. No necesariamente. Yo creo que todas las empresas sí van a hacer una revisión de su tabulador de sueldos como lo hacen todos los años. Okay. Y van a ajustar, por una parte, la nómina a que sea esta con un importe de mínimo de 176 pesos y revisar el importe de las prestaciones que las podrán aumentar. Seguramente no van a quedar en los 230 y tantos pesos que señalaba es el sueldo más prestaciones, sino seguramente les van a dar más, como todos los años ha ocurrido. Lo que sí es importante dejar claro, como lo señalamos al principio, no todos los sueldos se van al doble, sino se van a necesariamente establecer parámetros de ajuste salarial en la medida de las posibilidades económicas. Otra de las dudas que nos dejó es que nos mencionaba que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, quien es el órgano que cada año es el que dice, este es el nuevo salario mínimo que se va a aplicar a nivel país, va a desaparecer. Entonces, ahora, ¿quién es el que a nivel país va a determinar cuánto gana un trabajador? Bien, la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos son propuestas que se han dado tanto dentro de la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, que han señalado supuestas fallas de esta comisión. Lo cierto es que, desde mi ángulo, la comisión ha cumplido su función según las necesidades de cada periodo. Okay. Hubo una época en que hubo necesidad de ajustar, por decir, el incremento del salario mínimo a índice de precios, no más allá, porque se necesitaba reactivar la economía,
dar posibilidad de que el patrón invirtiera sin que el salario fuera un costo significativo. Estuvo amarrado, sí, en ese sentido, pero en los últimos años se estableció una línea donde se iba a desvincular el salario de la inflación, del incremento de los costos. Por eso se creó lo que se llama UMA, la unidad de medida y actualización. Medida y actualización, donde ya por ella ya los incrementos que se han dado en los últimos años al salario mínimo ha sido por arriba del nivel de precios. Esa era una tendencia positiva apoyada por todos los sectores integrantes de la comisión. Ahora, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué va a suceder? Va a depender de qué se decida respecto a qué organismo va a crearse. Definitivamente no puede ni debe dejarse la fijación del salario mínimo en una persona. Debe ser un cuerpo colegiado donde converjan los estudios, los análisis que tiene el impacto del salario mínimo, porque no nada más es beneficiar al trabajador, sino recordar que tiene un costo en las empresas. Okay. Y eso hay que considerarlo. Son dos efectos que tiene: mejorar la vida del trabajador, pero también al empresario le significa un costo. Y tiene que buscar un equilibrio en esos dos elementos para que el salario mínimo cumpla su función. Y si la comisión nueva o el comité nuevo no están participando los sectores involucrados y se deja a personas que no tienen nada que ver en esto, podríamos tener problemas. Correcto. Licenciado Ricardo Estrada, para finalizar, ante esta expectativa de reforma laboral, las empresas, los patrones, ¿qué deben de hacer? Bueno, pues básicamente cada empresa pues va a tener que revisar su situación. Sobre todo lo que inquieta mucho, mucho más, digo, en la parte de los salarios, se están pues revisando sus nóminas, ¿verdad? No sabemos cómo vaya a venir el tema, es lo que comentábamos hace unos momentos, en el sentido de que, bueno, ¿cómo va a considerarse el mínimo? El mínimo se va a considerar el ordinario más bonos, y probablemente ahí ya no haya problema, porque algunas empresas tienen un salario ordinario, digamos que es el mínimo más el 20%, 30%. Correcto. Entonces están con el temor de que les tenga que aumentar la base del ordinario y más los bonos que tienen. Entonces sería esperar pues a ver cómo viene el concepto de que, porque la ley habla de la integración del salario del artículo 84 y dice que es por las percepciones y todo lo que el trabajador devenga por su trabajo. Entonces habría que ver en qué términos viene pues ese decreto, ¿verdad? Que en un momento dado surja, o la decisión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. En la parte colectiva, pues igual, de la misma manera, ¿no? Se supone que sí viene una apertura y reglas más específicas para una democracia realmente y una claridad sindical. Y pues habría que ver, ¿no? Habría que ver entonces cómo vienen las reglas para pues irse adecuando y cumplir definitivamente con la ley. Cuando ya estén publicadas estas reglas, definitivamente tenemos que regresar con usted para que nos explique a detalle cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer. Licenciado Ostroberto Bañuelos, para finalizar, ¿alguna recomendación como trabajador, como empresa? ¿Qué debo de esperar o qué debo de prepararme para el siguiente año ante estos cambios en el salario mínimo que se pretende realizar? Bien, ya lo comentaba Ricardo, respecto de las empresas, tienen que revisar una por una, porque los efectos varían, son diferentes. Deben de revisar su nómina, deben revisar lo que es el costo de su nómina, de su personal. Hace rato comentábamos de que es, por un lado, beneficio a los trabajadores, por otro lado, costo a las empresas. Y dentro del costo, algo muy pesado no es tanto el salario, sino lo que trae por detrás, que son el pago de las cuotas de seguro social, el pago de Infonavit, que es una carga significativa para la empresa, lo cual les impacta negativamente. Los trabajadores no se deben de engolosinar con lo que reciban de más, deben ser, una recomendación de toda la vida, ser cuidadosos con sus ingresos, gastar en función de lo que reciben, porque si no lo hacen,
no les va a servir de nada cualquier beneficio. Yo creo que con ese último comentario vamos a cerrar la plática de este día. El nuevo gobierno nos está dando un comunicado de apretarnos el cinturón y yo creo que esa es una muy buena recomendación para todos nuestros amigos que nos están viendo, como en casa. También ese cinturón no lo tenemos que apretar dentro de familia, ¿no? Para tener una mejor economía familiar. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, licenciado Ricardo Estrada y licenciado Austraberto Bañuelos. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias.